pasean de la mano. Pocas veces los vencedores se dedican a escuchar a los vencidos. La historia está escrita por la pluma de quienes saben escribir, pero no es la única historia. Felipe recorre el tiempo abrazado a los que no tienen voz, porque para él la historia la cuentan los perdedores. Todo lo que existe, fuera o más allá, ríe en tu mirada y lo acabo de encontrar. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. ¡Ey! No me engañas fácil, ey. Ya fue suficiente. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un viernes a tan solamente 2 días de las elecciones, por lo que nos vemos obligados, ¿no?, a hacer un especial de Felipe y los perdedores. Yo quiero contarles cómo está nuestra mesa hoy, además de que falta nuestro compañero Juan Manuel, que se fue a cumplir con su deber cívico. Tenemos acá una mesa repleta de boletas, que uno no sabe si viene a hacer campaña política o si viene a hacer un programa de radio. Recién decíamos, hoy tenemos un programa cargado de todo tipo de contenido político con respecto a las elecciones, que lo va a presentar Felipe. Nena, llename el vaso, por favor. Gracias, piba. De nada, Felipe. Discúlpeme, ¿no tendrás un cigarro para convidarme? Lo voy a pensar. No quiero molestar, solo quiero un cigarro. Piba, tráele un whisky a mi compañero. ¿Sabés que tengo la idea de conocerte de algún lado? Y tal vez me recuerdes de alguno de tus viajes. ¿Qué viajes me estás hablando? Dale, Felipe, no te asustes, sé muy bien de tus viajes. Y es por eso que estoy acá. Quiero invitarte a uno. ¿A un viaje? ¿Qué tipo de viaje? Como los que estás acostumbrado, hombre. Estamos en época de elecciones. Y me gustaría mostrarte cómo fue el recorrido histórico del voto, para que aprendas quizás a valorar más a las urnas. Ven y vamos. Dicen que en estos días hay que ir a votar. ¿Ya pensó a quién, don Diego? Ay, mi hijo. ¿Qué te pasa, don Diego? Qué ingenuo sos, a veces pienso que sos un niño. Y la verdad es que parece un niño. ¿Pero por qué? Soy solo un joven interesado en la política de mi país. ¿Es eso un pecado? Ah, más que un pecado. Ojalá fuera tan simple. Vamos, don Diego. Si sabe que es la primera vez que voto. Los nervios me comen la cabeza y usted lo único que hace es afilarle los dientes. Es solo que siempre nos gobernaron los mismos. No importa quién gane. Y lo más importante, uno no piensa en quién va a votar. Simplemente se vota y listo. Pero don Diego, ¿qué me está diciendo? Yo no soy un hombre muy educado, pero a veces, ya sabe, leo. Los libros me cuentan sobre mis derechos. Votar es algo que, no sé, la libertad, la paz, el amor, es como un cuento. Tú lo has dicho, mijo, es un cuento. ¿Cómo un cuento? No un cuento. La realidad es que uno no elige. Simplemente tenés que mostrar, decir tu nombre e irte, siempre con la cabeza gacha. No puedo imaginarlo usted con la cabeza gacha. Está todo el día trabajando al sol. Escúchame una cosa. ¿Por qué no te dejás de embromar con eso del voto? Si estoy seguro de que nadie te va a llevar a votar a vos. ¿Cómo, don Diego? ¿No escuchó usted sobre la nueva ley? ¿Ah? ¿Nueva ley? Dejá de leer esas cosas raras que lees, por favor. Ninguna cosa rara, don Diego. El presidente dice que no va a haber más fraude, que el voto va a ser secreto, universal y no sé qué más. De una vez por todas vamos a poder votar todos. ¿En serio?
¿Vamos a votar todos? Perdón, pero le voy a decir a Margarita que se prepare y que vamos a votar. No, don Diego, espere. ¿Qué pasa ahora? No sé a quién voy a votar. Las mujeres no votan, don Diego, solo los hombres. ¿Pero no dijo que era universal el voto? Ahí pasaba Felipe, ¿no? Con este nuevo efecto que tenemos acá en los viajes de la mano de Jessy. Uno no sabe si está haciendo el programa, si está viajando. Se le transportó, parecía, una máquina del tiempo. Es como que el piso se transformó en una nave espacial por un rato. Lo veíamos a Felipe, ¿no? En una realidad por ahí muy distinta a la que conocemos hoy, ¿no? Vamos a ubicarlo en un contexto. 1912 surgía la nueva ley que él dice, ¿no? Uh-huh. Este presidente era Roque Sáenz Peña. Era la parte de la élite, digamos, que entendía que había que hacer un cambio, ¿no? Y por eso intenta promulgar la ley Sáenz Peña. Pero para hablar de esta nueva ley hay que ir quizás unos años más atrás, no tantos, ¿no? Con la creación del PAN, el Partido Autonomista Nacional, que surge en el 74 y va a tener mucha fuerza hasta el 16, ¿no? Cuando ahí aparece por ahí... La UCR. La UCR, que aparece en 1891 por Alem. Pero antes de adelantarnos, el PAN, digamos, legitimaba su poder en el fraude, ¿no? La forma que tenía de dominar, digamos, de mantenerse, de perpetuarse en el poder, era la del fraude, ¿no? Y acá era muy claro, era muy gráfico en el bloque de Felipe, eso, ¿no? Cómo estos dos sujetos que tenían esa charla decían, no, pero vos no pensás en quién vas a votar, directamente vas, mostrás tus papeles y listo, te vas como si nada. Es un poco esa, ¿no? La representación de la época. Exactamente, hay como un choque casi contradictorio y generacional, ¿no es cierto? Don Diego, que está de alguna manera cansado y no se come ninguna, digamos, con el tema del voto, y por otro lado una nueva generación que empieza a creer y empieza a soñar de que el voto puede verdaderamente servir. Le importa muy poco, ¿no? El voto, ya sabe que va a ser fraude. ¿Para qué va a ir a votar? Es como que no está generada esa conciencia de voto, ¿no? Además, es como ya estamos acostumbrados, digamos, a que no elegimos a quién vamos a votar, tampoco elegimos si votar. Siempre se habla, cuando se refiere a esta época, de los peones de campo, ¿no? Que llenaban las carretas con las libretas de enrolamiento y los llevaban hasta los fiscales con el famoso voto cantado, ¿no? Tenías que gritar a quién ibas a votar, decirlo. Sí, y muchas veces decías, yo voy a votar a tal, ¿no? Vos no vas a votar a ese, vos no, claro. Pero ¿cómo? ¿No querés votarlo? Bueno, la fuerza. El mismo peón no podía votar a alguien diferente al que el caudillo decía que tenía que votar. Uh-huh. Sí, está totalmente limitado a eso. Corría mucho peligro de muerte. En esta interna que surgía en el país, que recién decía Ale, ¿no? Por un lado el Partido Autonomista Nacional y por el otro lado la UCR, ¿no? Es como que se empieza a dar un choque ideológico, ¿no? Por un lado dicen, no es necesario perpetuarse en el poder por medio del fraude. Se puede hacer por medio del sufragio, ¿no? Por el voto del pueblo, por el voto popular. Después vamos a ver, ¿no? Qué se entiende por el voto popular, qué se entiende por el voto del pueblo, ¿no? Y qué tan universal era este voto, pero no nos vamos a adelantar. En primera instancia, Roque Sáenz Peña, quien promulgó la ley del voto, quería acceder, era él, digamos, la parte más progre, por así decirlo, ¿no? Dentro de la élite conservadora, que ya para la década de 1890 quería llegar a la presidencia, ¿no? Tenía muchas posibilidades de llegar, incluso, si no fuera de ser candidato tal cual, si no fuera por el hecho de que a los sectores conservadores, digamos, dentro del mismo Partido Autonomista Nacional, que estaba llevado a cabo, digamos, manejado por Mitre, por Roca, no les convenía que sea Roque Sáenz Peña el candidato del partido, por lo que hicieron fuerza para hacerle una especie de cama y decir, va a ir Luis Sáenz Peña.
El padre. El padre. Buscaron la oportunidad de sacarle la candidatura a Roque Sáenz Peña, que parecía el máximo favorito a tener la presidencia, y qué mejor que poner al padre como candidato, ¿no? Tuvo que declinar la candidatura Roque Sáenz Peña. Tuvo que declinar la candidatura, seguramente no vio más a su padre, ¿no? Después de terrible traición. Lo real también es que con el paso del tiempo los sectores conservadores se fueron dando cuenta de que era necesaria una ley del voto, que no se podía mantener la perpetuidad, digamos, del poder sin la legitimación del pueblo, ¿no? Y fue así que Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, debió renunciar en 1895, ¿no? Acusado por la falta de legitimidad de su gobierno. Algo claro, ¿no? En este sentido, Roque quizás fue un visionario, ¿no? Que entendía que para perpetuarse, para legitimar el poder, era necesaria una ley. ¿Qué establecía esta ley, Ale? Bueno, esta ley, a diferencia de la anterior, establecía el voto universal, bueno, que no era tan universal, ¿no? Ya sabíamos. Era más el voto para los mayores de 18 años con residencia en el país. No podían votar ni mujeres ni extranjeros, que era la mayor parte de la sociedad en esos tiempos, ni un dato, no podían votar sordomudos. Tampoco dementes, ¿no? Ni dementes. Ni mendigos, ni nadie... Presos, ni religiosos. Ni religiosos, ni nadie que estuviera participando del ejército. En otras palabras, los que reunían las condiciones, estos requisitos, digamos, para poder votar, no eran muchos, eran pocos. De todas formas, para la importancia, digamos, histórica del país, el legado que dejó la ley Sáenz Peña tiene una riqueza bastante interesante, ¿no? Dado que a partir de esta ley es que se van a empezar, digamos, a tener una mayor participación del pueblo, ¿no? Donde el pueblo va a empezar a sentirse parte quizás de un sistema democrático, ¿no? Republicano también, que hasta ese entonces estaba exento, ¿no? Lo único que era una libreta, era un papel, era un voto cantado, no se lo tomaba, digamos, quizás como importante, como una persona. Hay mil cosas que quizás se pueden debatir, se pueden criticar de la ley Sáenz Peña, ¿no? Pero creo que es interesante tomarla como eso, ¿no? Como el comienzo de un legado que hasta el día de hoy, estemos o no estemos de acuerdo con el sistema democrático republicano, sigue vigente. Sí, y entendemos que es necesario, y también es interesante reflexionar sobre los procesos sociales, que en algún momento eso tenía que pasar, digamos, que no era claro. Roque Sáenz Peña. El siguiente. Exactamente, el contexto hacía que esa legitimidad alcanzada mediante el fraude estaba totalmente acabado, y el pueblo en algún momento se iba a terminar rebelando, quizás. Un dato de color para aportar: la primera elección, digamos, que se dio fue en abril de 1912 en Santa Fe, donde se eligió gobernador, donde ampliamente ganó la UCR, como se va a ver, ¿no? Repetidamente en varias elecciones posteriores a la aplicación de la ley, ¿no? De hecho, el primer presidente después de la ley, claro, con la ley, digamos, fue Hipólito Yrigoyen en 1916, también perteneciente al Partido Radical, ¿no? Sí. Después, si mal no recuerdo, va a ser otro representante de la UCR, Alvear, y después nuevamente va a estar Hipólito Yrigoyen. O sea, hay una seguidilla por ahí, producto de esa legitimidad que el pueblo entiende para ir con la UCR. Hipólito Yrigoyen, además, que fue uno de, por ahí, los políticos más emblemáticos de la época, ¿no? Muchos hablan por ahí de su cuestión social, ¿no? De estar siempre por ahí en contra de los sectores conservadores, de la honestidad, ¿no? De todo eso en las bases del radicalismo, que lamentablemente hoy, digo lamentablemente porque es una lástima que partidos tan importantes, ¿no? Interesantes para la historia sean diezmados, ¿no? Como es el caso de hoy, que por primera vez en este país la UCR no tiene candidato propio. Sí, no tiene un candidato propio, y estuvo, digamos, en las elecciones de las PASO, las últimas
elecciones aliado a un partido nuevo, bastante joven, de pocos años de antigüedad, digamos, que se conoce como Cambiemos, que es el PRO, ni más ni menos. Y que bueno, es una unión de distintas fuerzas en busca de el poder. El poder, por falta de poder justamente y por falta de quizás evolucionar hacia un nuevo contexto, hacia un nuevo mundo y no por ahí quedarse estancados en posiciones conservadoras, digamos. El otro día tenía la oportunidad de charlar con Gastón Crespo, que es candidato a intendente de Progresistas acá en La Plata, y decía, es una lástima, ¿no?, que la UCR se vea tan dividida. La UCR no puede estar en el mismo lugar donde está la derecha. Él cuando hablaba de derecha se refería, ¿no?, al Cambiemos, ¿no?, donde están los sectores conservadores, por el simple motivo de que lo que le dio origen al radicalismo fue por ahí el pueblo, ¿no? Exactamente, sí, es algo casi contradictorio. Sí. Él decía, es una contradicción que, teniendo sus orígenes en el pueblo, hoy en día se presente a elecciones con el antipueblo, ¿no? Era una paradoja. Yo creo que no solamente Gastón Crespo siente esta pena, sino que la deben sentir, ¿no? Sí, me parece que hasta los militantes mismos están fraccionados en una porción de que, bueno, de que siguen con Cambiemos así y todo, y también hay una fracción casi popular. Por ahí uno de los máximos referentes radicales que acompañan el movimiento del kirchnerismo es Muró, Leopoldo Muró, que fue un funcionario muy importante en el gobierno de Alfonsini, que muchos radicales lo critican como un traicionero, digamos, pero por ahí, retomando los valores populares que dieron inicio a la Unión Cívica Radical, estaría quizás con su propia lógica, digamos. Es el que menos confundido estaría de los radicales, sí, digamos. Sí. Confundido, lo digo en un sentido con humor, vamos a tomarlo con humor, ¿no? Nos vamos a ir ahora con un tema musical. ¿Qué nos tenés preparado, Jessy? A ver, mostranos. A reaccionar, a relajar, a despotricar, a decir estupideces, a olvidarme de olvidar, a recordar lo que vendrá, a arriesgar una y mil veces, a molestar, a labrarte, a ser el preso de la celda estéreo de tu alma, rincón eterno de las palabras, a ser idiota por naturaleza y caer siempre ante la vaga certeza de que en esta tierra todo se paga. A consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme, hoy vine hasta acá a tapar mi ingenuidad con un poco más que sal me quiero quedar. A tocar, a manosear, a querer más que una dama, a desnudarte una vida de veces, a hablar mal del que dirán, a ver temblar la seguridad, a ser distinto a lo que se parece, a terminar con el cuento más oscuro, a derribar los muros de mi mente, a ser un poco menos consciente, a fantasear, a afilarme bien los dientes, a acabar con mis pensamientos decentes, a asesinar a las verdades que mienten, a consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme, hoy vine hasta acá a tapar mi ingenuidad con un poco más que sal me quiero quedar.
La concepción que tiene un pueblo de su historia lo va a determinar. Pasaba distinto de callejeros. Decíamos, ¿no? Recién nos decía ahí nuestro productor Víctor, es veda, nuestro operador, perdón, es la veda electoral, que van a venir a escracharnos, que perdón, Jessy, perdón. Estamos reflexionando. Nada, lo cierto es que hoy tenemos un especial sobre elecciones bastante cargadito, ¿no? Recién pasaba la ley Sáenz Peña, ¿no? Las críticas también a esa época, ¿no? Digamos, de la política. Y ahora se viene quizás lo que quedaba, ¿no? La deuda que tenía esa ley machista, que es el voto femenino. Casi 30 años después, haciendo una suma rapidita, me parece que son un cachito más, 35. pero 35 años. Bastante. Teniendo en cuenta de que en otros países como Rusia, Francia, ya existía el voto femenino, ¿no? Y teniendo en cuenta los golpes de Estado que aparecieron entre fecha y fecha, ¿no? Que no se pueden pasar por alto, ¿no? Sí, más vale. Recién hablaba de que en otros países ya existía el voto femenino. Esto va a firmar, va a sentar ciertos antecedentes que distintas mujeres, partidos feministas, partidos de izquierda, es difícil llamarlos partidos feministas, ¿no? En esa época, pero como para ponerlo en un contexto actual, ¿no? Se empieza a generar una conciencia, aunque no es una conciencia popular, se empieza, digamos, a fomentar esta idea de que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? No solamente desde la política, sino desde la educación, ¿no? En 1889 se recibe la primera mujer en Argentina, que se llama Cecilia Grierson, que se recibe de médica porque ella decía que quería curar a una amiga que tenía y que para hacerlo tenía que recibirse. Para hacerlo tenía que estudiar, ¿no? Entonces es como que se empieza por ahí muy paulatinamente a romper con una estructura machista, algunos dicen patriarcal, ¿no? Que pone quizás a la mujer en un escalón más abajo. Lo cierto es que la justicia no tardó en aparecer. Ya en 1907 habían sectores socialistas, ¿no? que estaban hablando del sufragio femenino, de la importancia. Un dato importante es que en 1910, con el centenario de la Revolución de Mayo, se da en Buenos Aires el primer Congreso Femenino Internacional, ¿no? Participan delegadas chilenas, uruguayas, paraguayas, argentinas, y ahí empezaba a sonar fuerte esta idea del sufragio. Después también Alfredo Palacios, diputado socialista, presentó el primer proyecto de ley de voto femenino en el Parlamento Nacional. Claro está que no se le dio bola, que la ley Sáenz Peña, digamos, no supo adquirir estos derechos de la mujer. Y aquí es donde quizás se pone en el freezer lo del sufragio femenino. Felipe ahora nos va a mostrar qué es lo que saca a este tema del voto femenino, al tema de los derechos de la mujer del freezer, y lo pone en el horno, te diría. Que lo cumpla Martita, que lo cumpla feliz. Muy lindo todo, pero ya se empieza a hacer tarde. El vino empieza a bajar y con él el sueño. Si este viejo probara el whisky, se muere. Andate a dormir vos, viejo. Hoy es un día especial para nosotros. Pero si dentro de un año volvés a cumplir años. Además, esta torta no estuvo tan rica. Está bien, sí. Hoy es un cumpleaños de Martita, pero no es lo único importante. Para vos es todo importante. Yo me voy a dormir. ¿Qué hay más importante que mi cumpleaños hoy? ¿Qué será más importante que el cumpleaños de una hija? Mira, nena, sé que por ahí es difícil de explicar, pero nosotras, y cuando digo nosotras también hablo de vos, venimos luchando desde hace mucho tiempo para lograr cosas importantes. Cosas que tal vez hoy no entiendas, pero que algún día vas a estar tan feliz como lo estoy yo. Pero explícame, capaz lo puedo entender. Hay alguien que te lo va a poder explicar mucho mejor que yo, mi vida. ¿Me querés acompañar? Bueno, ¿y cuándo volvemos? ¿Me dejas abrir los regalos? Cuando volvamos, nena. Acordate que no vas a querer saber nada con los regalos.
Dale, dale. Agarrá un abrigo que me quiero ir. ¿A dónde vamos? A Plaza de Mayo, hija. ¿Y papá viene? No. Hoy se queda durmiendo. ¿Dónde carajo irán? Tengo recuerdo de haber visto alguna vez a una mujer tan contenta. A ver si alguien me convía fueguito, che. Perdóname, ¿no me prestás un poco de ese fueguito? Sí, por supuesto, mamá. Gracias, mi viejo. Presta atención, que dentro de poco va a salir la señora que aparece en tus libros del colegio. ¿Evita, mamá? ¿Evita? Sí, mi amor, ya vas a ver. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Recién hablábamos de los antecedentes al voto femenino que sirvieron, ¿no?, para que esta mujer que sonaba recién en el bloque de Felipe pudiera plasmar ya de una vez en la ley, ¿no? Lo pudiera hacer respetar, pudiera hacer valer los derechos, la igualdad, ¿no?, que tanto se pregonaba en esa época. Este discurso fue del 9 de septiembre de 1947. La ley de sufragio, digamos, que se reconoce, que está vigente todavía, es la ley 13.010, que establece que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o le imponen las leyes a los varones argentinos. Digamos, es una lucha que se ha ganado en cierto punto, ¿no? Evita que, vale recordar que se casa en el 45 con Perón, que de ahí empieza su campaña, ¿no?, por la igualdad, empieza, digamos, puesta por el mismo gobierno como la cara, como la identidad de la mujer, y ya incluso 3 días después de la asunción de Perón en el 46, esto es un 27 de febrero, Evita sale al palco presidencial y pone en discusión el voto femenino, ¿no? Ya una vez logrado el voto, no se logra que todos los sectores lo quieran por igual, que lo aplaudan. Incluso se genera una cierta controversia, ¿no?, entre los sectores que recién hablábamos que venían luchando desde antes, ¿no? Sienten que se las excluye de esta lucha conquistada, ¿no? Sienten también que el peronismo, que Evita en particular, se adueña de su lucha, ¿no? Entonces es como que se arma también, hay distintos sectores feministas de izquierda que no les cae para nada bien, digamos, que Evita haya sido la cara visible de todo eso, digamos. Sí, convengamos que, como bien venimos diciendo, es un proceso que habrá comenzado en los inicios del siglo XX y se fue paulatinamente haciéndose escuchar. Hay muchas personalidades, no podemos olvidar el nombre de Alicia Muró de Justo, que fue una militante socialista, que por ahí no llegó a tener la misma resonancia que Eva, no llegó a tener la misma exposición o a poder implantarse en alguna ley o ser promotora de alguna cuestión concreta, digamos, pero fue una de tantas abanderadas en esta lucha por darle derechos a la mujer. Como lo fue Julieta Lanteri también, que después de un juicio logró su carta de ciudadanía y aparecer en el padrón, ¿no? También es muy importante el papel que tuvo Aldo Cantoni, un diputado, que
que en 1928 logró que en abril se pudiera votar, que las mujeres pudieran votar en San Juan, ¿no? Que es un dato que no es muy conocido, es interesante, ¿no? Y quizás a la hora de hablar de las conquistas sociales, ¿no? No adueñarlas, no hacer quizás el fanatismo una conquista, ¿no? Son conquistas del pueblo y por eso mismo nos parece interesante reivindicar a estas luchadoras antes de Evita, ¿no? Con esto tampoco queremos sacarle el protagonismo que tuvo Evita, ¿no? Porque es increíble, es emocionante. Simplemente entender que los procesos sociales se dan por una construcción popular, ¿no? Exactamente, y que lleva su tiempo, no es solamente la figura de Evita, no es solamente la palabra de Evita, sino de alguna manera se sintetiza en lo que fue Evita en esos años ahí, mitad del siglo XX, pero estoy seguro, digamos, que hasta ella misma reconoce o reconoció en su momento toda la lucha que ya se venía haciendo. Seguramente, si no hubiera reconocido esa lucha, no se hubiera interesado por hacer la ley, ¿no? Más vale. Se me viene a la cabeza una frase que digo siempre, y es de un autor brasilero que ahora no me acuerdo el nombre, Westford. Él decía que estas conquistas, ¿no? que las impulsan los gobiernos quizás, o los partidos, a veces los partidos políticos, son luchas que son del pueblo, ¿no? Son derechos que son inherentes a las personas, al pueblo, y que lo único que hacen los movimientos, digamos, partidarios, la política, es ponerlos en la ley. Pero eso no quiere decir que no existan esos derechos antes de que la ley los acepte, ¿no? Exactamente, primero está la necesidad, luego la lucha y después está la persona o el partido político que lo concreta en una ley, digamos. Y son todas cosas necesarias, ¿no? Sí, es muy interesante también tener un gobierno que sea capaz de llevar a cabo estas conquistas, ¿no? Más vale, y de defenderlas. Por ahí, si seguimos hablando de la cuestión generacional y de un proceso social que escapa a algo específico, podemos ver hoy en día grandes cambios en lo contemporáneo, como varias gobernantes o presidentes que son mujeres. Por ahí, separándonos un poco del tema de hoy, el caso de Obama siendo presidente, un ciudadano negro, digamos, es notoriamente significativo, me parece. Más allá de las políticas, ¿no? Que se escondan, más vale. De las jugadas y de cómo uno ejerce el gobierno, ¿no? Entender que esto que vos decías, ¿no? Hoy en día tenemos a Cristina. Presidente, fue Bachelet, Dilma Rousseff. Se da quizás un movimiento, una conciencia muy interesante, ¿no? En este sentido. No nos vamos a extender mucho más. Nos vamos a ir ahora con un tema musical. Escape. Ni fu ni fa. Bueno, nos vamos con Los Redondos, parece.
ya lo ves. Yo voy en trenes, no tengo dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así? Si ese perro sigue allí, ¿qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla. Pasaban Los Redondos, todo un palo. Al final no fue escape, fueron Los Redondos. Como prometimos al comienzo del programa, íbamos a tener un invitado hoy. Está acá con nosotros, gracias por haber venido, Franco Cariñano. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, por la invitación. Bueno, como para presentarlo, es militante de nuestra facultad de Periodismo y Comunicación Social, lo hace en la agrupación Jorge Ricardo Massetti. Así es. Tiene un compromiso político y social que es bastante interesante, razón por la cual lo hemos invitado acá, además de ser un compañero, ¿no? Un compinche. Un compinche. Un compinche. Bueno, la idea de este bloque es, lejos de la entrevista, es un bloque más distendido por ahí, ¿no? Se viene complicado el domingo. Se impulsa el balotaje, ¿no? Desde los medios de comunicación, quizás. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Abro el debate. Bueno, yo ahí recién lo charlaba un poquito fuera de aire con algunos compañeros, con Jessy del otro lado, el tema de la campaña de Lustó, por ejemplo, la que imprimió en la ciudad de Buenos Aires, todos saben cuándo fue, a definir también cara a cara con Rodríguez Larreta, una interna medio rara, digamos, porque terminan conformando el mismo bloque a nivel nacional, pero lo interesante de esa campaña es lo que planteaba Lustó. En el balotaje ganamos todos era el eslogan de campaña. Y ese en el balotaje ganamos todos es, bueno, es todos contra lo que sea, no importa mucho qué es lo que es. Y así expresa también el armado de Cambiemos, ¿no? Que un poco viene a plantearse como una refundación de la alianza, pero es más complejo. Quizá esto lo que tiene el Cambiemos como estructura y sobre todo el PRO es una expresión de la vieja política, peronistas, radicales, liberales, neoconservadores, de todo, con una mezcla de lo nuevo, de lo posmoderno, esto que podemos ver en los Laurita Alonso o estos personajes más nuevos de la política, y esa mixtura parece que cala bastante hondo. Además es como que, perdón Licha, sí, dale. Es como que por medio de esta creación, ¿no? De la unión, es como que ya no importa quiénes sean, ¿no? No importa cómo es la unión, sino lo que importa es, no, vamos todos juntos, vamos a trabajar en grupo, peronistas, radicales, conservadores, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay como me parece a mí, digamos, mi impresión con respecto a Cambiemos, el discurso de Macri es bastante serio, la idea de somos un equipo y estamos los mejores y hay gente... Aristocracia. Muy capaz para poder tomar las riendas del país como si el país fuera una empresa, digamos. O sea, lo único que prometen es una buena gestión vacía de ideología, vacía de... poco clara, digamos, en cuestión de visión política que se quiere como troncos, digamos, temas importantes. No hay una decisión clara porque evalúan la gestión como si fuera un club. Esa es la sensación que me da a mí. Entonces uno anda como desorientado, entran todos en una misma bolsa de gato y lo que importa es que sea una gestión eficiente, una cosa así. Sí, yo de hecho coincido mucho en lo que plantea Lisandro. Digamos, ahí han salido muchos libros en esta última elección, que algunos son para vender, otros realmente para discutir realmente qué pasa, sobre todo sobre el PRO y sobre la figura de Mauricio Macri. Hay uno muy interesante que no es de los más conocidos, no es de los más vendidos tampoco, que se llama La Nueva Derecha en la Argentina,
Lo que problematiza un poco ahí es esta conformación del PRO, que sacándola de este lugar jocoso, de la figura de Macri bailarín o de la figura del Macri simpaticón o del PRO simpaticón, lo que encontramos es una estructura seria de derecha que puede manejar los niveles de conflictividad, las zonas de conflictividad, lo ha hecho en Capital Federal, ha logrado los lugares de conflictividad mantenerlos, y los lugares donde el capital se desarrolla los ha logrado mantener y fomentar que se siga desarrollando el capital. Y así vemos un Puerto Madero con mucha gendarmería paseando por la calle, muy limpia la vereda, muy limpia la calle, pocos, como ellos le dicen, morochos caminando por ahí, y sí después vemos otras zonas que ellos llaman o se denominan zonas de inviabilidad del capital, donde ahí sí existe la conflictividad, donde ahí sí se permite, por ejemplo, los grafitis en las paredes. Entonces hay una esfera de control que se desarrolla en esos dos esquemas, en las zonas donde el capital se desarrolla y en otras donde el capital o no se puede desarrollar o se puede desarrollar hasta donde está. Además, retomando esto, ¿no?, de la nueva derecha, del título del libro, es como que la legitimidad que se arma en el Frente Cambiemos está también armada en cuanto a una oposición, ¿no? Nosotros somos mejores porque nos oponemos a esto, ¿no? Y cuando nos oponemos a esto tratamos de negarlo, ¿no? De decir, bueno, esto no existe, nosotros somos mejores, que es quizás lo que hizo la derecha siempre, ¿no? En otros momentos lo hacía por medio de la dictadura, ahora quizás lo hace más por medio de la campaña y de la propaganda política, más que de la campaña, ¿no? Por medio de un discurso de unión se unen los buenos y los malos hay que destruirlos, ¿no? Sí. Que es lo que promulgó siempre la derecha desde su nacimiento. Sí, hay mira, justo hoy lo experimentaba a la mañana, es una anécdota más personal, pero que grafica un poco la situación más general que nos pasa hasta en los pasillos de la facultad y nos pasa hasta con la militancia, que eso es lo más triste, ¿no? Con compañeros militantes. Que hoy por un grupo de WhatsApp, esos grupos familiares de WhatsApp, donde en época de elecciones obviamente las cadenas, las bromas o las fotos y videos, los memes, todos trucados, abundan, ¿viste? Tenés 4 o 5 mensajes de esos por día. Y bueno, había uno y me llegó justo uno de Macri. Y como en todos esos grupos llega uno de Scioli, no por ser sciolista, ni siquiera por ser el Frente para la Victoria, pero me llamó la atención probar a ver cuál era la reacción, ¿no? de estos sectores. Y claro, era una respuesta como si estuviese haciendo campaña por Scioli. Entonces yo lo que creo ahí es que hay un análisis simplista todo el tiempo, muy cotidiano, de la respuesta rápida, la fácil, la lectura fácil, y eso es un poco lo que nos retrasa. Eso, mira, para sumar, me parece, es la gran relevancia que uno encuentra en los jóvenes por ahí, o en los que son muy televidentes de ese debate presidencial, digamos, de que ahí está la importancia. El tipo que no está ahí o que no resuelve su bajada de línea, digamos, eficientemente, es como que no está preparado, como que está dudando, como que... Y sin embargo... Digamos, si ese va a ser el verdadero, si uno tendría que sacar una conclusión política viendo ese debate, hablan peor del votante que... Hay una cuestión muy simple de ese debate, es que no se discutió política exterior, por ejemplo. Nadie dijo con quién iba a hacer política, con esos que dicen nos abrimos al mundo. Bueno, ¿a qué mundo? Porque hoy tenés un mundo en el cual sí, te podés abrir al mundo de los chinos, de los rusos, y quedarte ahí, de todos, o abrirte al mundo más de los yanquis, de los TTP. Algunos dicen directamente, vámonos al TTP. El debate es un poco eso. Después lo triste de toda esta campaña es que realmente no hay discusión. Si vieron televisión anoche o vieron dónde cerró la campaña el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, termina cerrando su campaña primero en Intratable y después aparece sorpresivamente en lo de Tinelli. Eso es un poco lamentable de cómo se cierran las campañas. Recordemos quién han sido los últimos presidentes que han cerrado la campaña en esos canales, y sobre todo en ese canal y lo que representa Tinelli. Y digamos, más allá de esto, acá hay algo que me parece importante remarcar, que es en estos 12 años de kirchnerismo, la militancia o muchos sectores de la militancia reivindicamos ciertas banderas a pesar de no haber acompañado el proceso, y sí decimos que hay un crecimiento cualitativo de la militancia. Cuantitativo y cualitativo. Ahora, cuando decimos que hay un crecimiento cualitativo, creo que ahí lo que tenemos que rever es si realmente crecimos en calidad, porque si ante cada presión o ante cada nivel de desestabilización la solución está por el aparato del PJ, y esto hago principal referencia a lo que fue la operación Nisman en
en enero, o sea, si ante cada presión y ante cada nivel de desgaste que provoca una operación como esa, que tiene índoles internacionales, pero también tiene operadores locales, que viene a sobredeterminar el proceso argentino, eso se resolvió en el PJ. Entonces ahí la militancia popular tiene un debe. Y ese debe es, bueno, ¿cómo resolvemos? Porque sí, crecimos cualitativamente, nos metimos en algunos espacios del Estado, nos metimos haciendo referencia a la militancia popular en general. ¿Se puede empezar a direccionar cierta política? Sí, claramente. Bueno, el tema es cómo discutimos el poder en la Argentina. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese poder en la Argentina? Y ahí ese es el debe, me parece. ¿No crees que en ese debe también está la falta de cuadros, digamos, de cuadros formados, ¿no? Porque hoy en día el cuadro, como vos decías recién, el candidato es de PJ. Sí, yo no sé si ustedes lo dijeron, pero acá están las listas arriba de la mesa. Sí. Y si vemos las caripelas de cada lista, que eso también es un tema para ver, ¿no? Que todos tengamos la misma forma, en este caso que todos tengan las mismas listas, que sea lo mismo ver es la carita del candidato, que sea lo mismo de los mismos sectores de la vieja política hasta los compañeros que, de hecho, compañeros, me hago referencia a la candidatura de Patria Grande acá o la candidatura del Frente de Izquierda de los Trabajadores, también se ve de esa manera. Y se ve una expresión política de esa manera, en la que la cara del candidato parece que dice más que lo que tenemos para decir, que realmente yo creo que de algunos sectores tenemos muchas cosas para decir, claro. Y eso es lo que tendríamos que rever un poco de cómo expresarnos políticamente. La resaca de los 90, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha cosa y ahí sí coincido en que hay una falta de cuadro. Y después que hace falta mucha autocrítica también. O sea, hubo esta crítica simplista que decimos, ¿no? Esto de, yo lo tomo por el ejemplo del WhatsApp, mandar una foto y que claro. Imagínate si manda la de Scioli. Y el tema esto de no discutir la política. Algunos plantean que la discusión existe internamente, yo eso no lo creo en esos términos, creo que hay mucha obsecuencia y que hay críticas que hay que hacerlas masivamente. O sea, el caso de Bolivia nos demuestra un poco ese ejemplo, ¿no? Un pueblo movilizado marchándole a Evo porque plantea mandar una autopista por un parque nacional. Bueno, esa gente le dice, no, esto no se hace, y sin embargo te dicen, yo lo voy a votar a Evo. Entonces, eso lo que demuestra es un crecimiento claramente de los niveles de discusión política. Todavía acá estamos anclados, me parece, en esos análisis simples, chiquitos, y son barreras que vamos a tener que romper en cualquier momento. Aparte hay una ¿cómo te podría decir? Hay una como la idea de que el debate político es algo que verdaderamente está. Por ejemplo, el fenómeno de Intratables es una manera de mostrar que está de moda, digamos, debatir en política, pero en esos términos, de esa manera, en la televisión, con show, con Del Moro, viniendo de Match Music y presentando a bandas hacia Cupido. Exactamente, ¿viste? Entonces es como una superficialidad y estar ahí, aparentemente debatiendo y ocupándose de las cosas importantes. Yo creo también que esta falta de crítica que decíamos recién, ¿no? Es un poco decir, bueno, esta recuperación, ¿no? de la militancia, de los sentidos populares, ¿no? De que en un sentido está bien, se reivindicaron, ¿no? Es una reconquista, por así decirlo, teniendo en cuenta los procesos de dictadura que se han tenido, ¿no? Pero aquí es donde quizás el fanatismo ocupa la cabeza, ¿no? Es como, está bien, yo ahora tengo mi ídolo, ¿no? Tengo mi líder, pero tengo también la capacidad de criticar a ese líder, ¿no? No de casarme con su idea. Y creo que esto está claro, ¿no? En algo que el otro día estaba pensando, que tiene, más que nada en estos últimos años, ha tenido una boga quizá mucho más amplia que antes, y es la crítica y la conciencia que se le hace a los medios de comunicación, ¿no? Algo que antes quizás no era tan normal. Antes se respetaba a los medios de comunicaciones en tanto lo que dicen es verdad, ¿no? Ahora se critica a los medios, ¿no? Pero esta crítica también viene acompañada de una polarización, ¿no? Porque es como que se ha armado una rivalidad entre tales medios, tales otros, y por ahí esta rivalidad viene acompañada de la falta de crítica, ¿no? De decir, bueno, no, yo no puedo criticar esto que me está pasando, entonces lo niego.
No sé ustedes qué piensan, a mí me da esa sensación, ¿no? Que hay mucha negación y que esa negación quizás está impulsada por el fanatismo y que el fanatismo quizás es lo que prohíbe la crítica. Yo no sé si no lo mediría en términos de fanatismo. O sea, hasta lo podemos medir en términos de pasión. Ahí algunos discuten si la pasión es racional o no, si el fanatismo es racional o no. Yo lo que creo que lo que hay que plantear acá es un debate político. Y en ese debate político hay barreras. Yo creo que sí hay una barrera en la que se para en dos partes, que es la discusión patria-antipatria. O sea, eso es lo que acá separa todo. La operación Nisman se paró en dos aguas, y eso es así. Porque esa operación vino a destruir la patria, más allá de que el gobierno sea kirchnerista y de que la denuncia lo puntualizaba a Cristina, a Larroque, y además metía ahí militancia popular. O sea, lo metía, por ejemplo, a Fernando Esteche, el líder de Quebracho, o sea, el secretario político de Quebracho, uno de los secretarios políticos de Quebracho, que nunca estuvo integrado Quebracho en el kirchnerismo. Y sin embargo estaba ahí dentro de ese panfleto político que fue esa denuncia, que obviamente si ya muchos la han leído de sus 190 y pico de hojas, y realmente es un panfleto político, o sea, no dice nada serio, y en lo que plantea, por eso cuando decimos que viene a sobredeterminar los procesos, lo que viene a hacer eso es atacar también la militancia popular, deslegitima autoridades, deslegitima al Estado, deslegitima instituciones, condiciona las relaciones exteriores de la Argentina, actuales y futuras, y además condiciona una posibilidad de armado popular. No nos olvidemos que, por ejemplo, Delía, después de eso, no se lo escuchó nunca más. Entonces, en esa operación hubo un muerto político, y el muerto político, en ese caso, fue Luis Delía, que quedó relegado, al menos de la discusión y hasta del escenario como actor político. Un personaje que viene con años de movilización y que ha tenido una plantada clave en 2008 en un intento de extradición también de esa manera fuerte, como fue el paro, el lockout patronal del campo en la 125. Bueno, nos vamos a ir ahora con un tema. Ahora sí, escape. Por favor, pongan escape ahora. Preparado, la función va a comenzar. En el ambiente se puede respirar la campaña electoral. Los carteles, televisión y radio contaminan mi ciudad. Con sonrisas de cordialidad nos pretenden embaucar. ¡Chacal! Más debates y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa cadena angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. Cada 4 años te dan la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todos patraña hoy.
pueblo que no es consciente de su historia está condenado a repetirla. Recién sí, pasaba de escape, ni fu ni fa, en este contexto de elecciones, ¿no? Seguimos aquí en piso con Licha, con Ale, con Franco, que se sumó muy amablemente a nuestro espacio. Hay una cuestión, ¿no?, que se está teniendo en agenda en los medios quizás desde últimas 2-3 semanas, quizás un mes, que es el del balotaje, ¿no? Pero desde el balotaje no como la posibilidad, sino como ya insinuando que efectivamente va a haber un balotaje, ¿no? Claro, como una posibilidad y no como algo que se tendría que dar naturalmente en última instancia. O sea, se puede analizar siempre un futuro con un balotaje. Sí. No está de más decir eso, ni es ninguna novedad, pero por ahí bombardear, digamos, se ve mucho en las redes sociales, ahí en la pantalla de inicio, por ahí aparece una cadena que te enseña cómo tener que ir a votar, digamos. Sí, te dice, bueno, a ver, si vos le das votos a Massa, el que pierde votos es Macri, por lo que ganaría Scioli. Si vos le das votos a Macri, pierde Scioli. Entonces, no votes a nadie más que no sea Macri, te dicen. Sí, Está claro también de dónde vienen estas ¿De dónde? No pseudo campañas, ¿no? Peores las que dicen, las que miden los puntos que han sacado los otros candidatos. Entonces la miden Stolbizer, lo miden a Del Caño. Entonces dicen, bueno, esto es el voto perdido, se llama, ¿no? Entonces, si vos querés cambiar algo, además te meten el eslogan, si vos querés cambiar algo tenés que votar. Ese es un poco el objetivo, porque saben que la única forma acá de cambio de gobierno sería a través de un balotaje. Yo lo pondría en duda también eso, más allá de... Yo creo igual que no, o sea, como opinión personal, creo que no va a haber balotaje. Algunas encuestas, de las más serias hasta de las más cachivache, más allá de que todos sabemos que las encuestas son pagas y que sale el resultado que quiere quien las paga, o más o menos apuntan a eso, están planteando casi 10 puntos, hasta las que siempre estuvieron en contra del kirchnerismo. Entonces ahí hay que ver que es una posibilidad, la tranquilidad que tiene, que se le ve a Scioli diciendo a ir a lo de Tinelli, demuestra un poco eso. No tener que participar del debate, por ejemplo, que eso fue un costo político que trataron de hacérselo comer un tiempo, diciendo, bueno, no va a debatir. Y sin embargo, o sea, esto sigue pasando, no hay problema, aparece en tal canal, aparece en tal programa, y demuestra esa confianza de que estaría una victoria casi asegurada. Tengamos en cuenta también que hubo un golpe grande para el macrismo, que fue cuando salta lo de Niembro, ¿no? El enriquecimiento de Niembro, después el de Amadeo. Entonces esas desprolijidades también cuestan. Hubo una caída ahí, digamos. Otra cosa con la que juegan también y que llama, a mí por lo menos en particular me llama la atención, ¿no? Es como que dicen, está bien, supongamos que Scioli tiene el 40, ahora juegan con la democracia, ¿no? Porque te dicen el resto, el 60 no lo quiere, entonces ¿es un poder del pueblo? Hizo una nota el hijo de Tato Bores, creo que se llama Mauricio o Alejandro Borenstein, no me acuerdo. Alejandro dice, bueno, Alejandro Borenstein ahí acota, Jessy detrás de la pecera. Y lo que decía hablaba del 62%. Y es vieja la nota, no me acuerdo muy bien si fue en agosto, creo que fue después de las PASO. Y lo que decía era, hacían número 62. Bueno, entonces decía el 62% no lo quiere, pero también el 62% votó continuidad, planteaba. No, el 62% votó al peronismo, decía este muchacho. Hace una columna de humor en la primera página de Clarín, digamos, como para que lo tengamos en cuenta. Y hacía referencia a ese número, al 62, y jugaba un poco con eso. Más allá de si hay representatividad o no, acá en la Argentina hay algo muy concreto y que se ha confirmado en todos estos años, es que más allá de con cuánto ganes vos las elecciones, gobernás si mantenés la calle. O sea, obviamente que las elecciones, el escrutinio, digamos, el hecho democrático del domingo de ir a votar es un factor fundamental que da una gran legitimidad, pero después hay algo principal y un escenario quizá hasta determinante, que es la calle. Cuando se pierde la calle se empieza a perder gobernabilidad.
Y eso se ha demostrado, o sea, cuando se empezaron las marchas del 8N, el 18A, el kirchnerismo respondía con un acto en Plaza de Mayo, con festivales comúnmente eran. Entonces hay esas pujas constantes de pelear la calle, eso que en la militancia lo llamamos ganar la calle. Creo que se ha perdido un poco esa iniciativa, al menos con términos más políticos, ¿no? El caso de Tucumán, por ejemplo, otra de las banderas más de operatoria, en la cual ahí vemos cómo algunos sectores de la izquierda trotskista de la Argentina se suben a esa estrategia, y lo que hacen es, hablando del fraude de esta bandera tan... Juegan para la derecha. Sí, en realidad yo creo que prestan aparato, ni siquiera están sentados en la misma mesa, sino que comen de las migajas, y eso es lo peor de todo. Claro. Eso es lo peor. El oportunismo, para mí, es el oportunismo político, y no encontrar esa bandera que decíamos hace un rato. Hay una diferencia entre la patria y la antipatria, y ahí hay una barrera que no se pasa. Y además esto también, ¿no?, acompañado de cómo se ha matematizado la cuestión del voto, ¿no? Hoy en día por ahí no pasa tanto por una cuestión ideológica, por una cuestión, digamos, de lo que uno elige, ¿no? Sino es, mirá, si vos votás a tal, el otro tiene posibilidades, así que tené cuidado, Es como que te juegan por ese lado. No es muy leal, me parece, ¿no? Como si la política fuera leal, lo digo, yo soy un poco ingenuo también, pero es muy interesante, ¿no? Analizarlo, cómo se ha matematizado, ¿no? Cómo juegan diciendo, bueno, ahora que Macri bajó las encuestas, hay que votar a Massa, que es el que realmente tiene las posibilidades de ir a un balotaje y ganarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que los votos de Macri no irían a Massa y no irían al kirchnerismo, ¿no? Es esto, ¿no? Mezclar la matemática con la política de una forma un tanto... infantil, como si fuera algo funcional, digamos. Es también un poco de no respetar al que decide, ¿no? Que es el pueblo, que es el que vota, que pone su voto en las urnas, ¿no? Decir, bueno, no importa tanto lo que piensa, sino importa cómo perpetuarse en el poder, ¿no? Yo creo que eso también es parte del análisis simplista, porque medir la política, relacionarla con la militancia, con el 2 más 2 es 4, eso claramente vacía de contenido, porque no estás discutiendo política, estás discutiendo qué capacidad tenés de llegar a un balotaje, qué capacidad tenés de plantar cuántos diputados en una cámara, y eso lo que ha logrado es vaciar, es vaciar de contenido esta discusión. Porque acá lo que hay que discutir es, bueno, cómo resolvemos la matriz productiva, por ejemplo, de la Argentina. Porque está muy bien, nadie quiere tener la megaminería, o la militancia popular planteamos que la megaminería no debe existir en la Argentina, o que esta matriz extractivista no debe existir en la Argentina, que los vestigios del neoliberalismo no deben existir en la Argentina, que hay muchísimas cosas para solucionar. Sí, claramente. Bueno, el tema es cómo. Entonces discutamos ese cómo, porque si no hay forma. Y creo que ese es el problema. Estamos en un mundo que está en crisis desde distintas facciones, tiene una crisis económica, alimentaria, crisis militar, entonces crisis energética. Entonces, este mundo realmente no tiene vigencia como está, no tiene vigencia. Lo que va es camino al exterminio de la humanidad, porque encima tiene esa capacidad. Con la guerra nuclear tiene capacidad de eso. Algunos analistas dicen que no va a haber tercera guerra mundial. El Papa Francisco y otros personajes de relevancia internacional y estrategas, en este caso los últimos pasos de Francisco demuestran eso, ¿no? Una estrategia continental. Lo que dicen es que estamos en la entrada de una guerra mundial, que claramente no va a tener las mismas características. Sí, se repiten los actores, la historia es cíclica, eso estamos de acuerdo, pero cada vez se complejiza un poco más. Entonces hay que complejizar un poco más el análisis, si no nos vamos a quedar siempre 30 años atrás discutiendo cosas hace 30 años atrás. Y el análisis político, aparte de darse en teoría, digamos, uno cree, dentro o entre los militantes populares, digamos, ¿hay algún espacio en donde se promueva eso? La universidad, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema. No hay una discusión entre la militancia. Eso es así de simple. Su militancia discute en sus mesas, cada uno tendrá su mesa de agrupación, su mesa de organización regional, pero no existen mesas de discusión. Intermilitantes, digamos, de diferentes... Eso podríamos decir que es la federación universitaria. Por ejemplo, sería la federación universitaria de
de La Plata sería el lugar donde nuclea todas las fuerzas. Bueno, esas mesas de federación fueron vaciadas y el último congreso de federación mostró eso, una federación raquítica en la cual el cierre de Patria Grande con la CEPA, que es el PCR, con el Partido Obrero, lo que terminó haciendo es dejar una federación raquítica con tal de mantener esa estructura y sin ninguna discusión, en la cual mucho lo que nos vimos fue apartado de una posibilidad de construcción. Vemos que en ese espacio no podemos construir y además no podemos discutir. Hay esto de llevar agua para el molino en vez de para el proceso popular de la Argentina es un gran problema. Y eso es una inmadurez concreta. A ver, lo llamamos inmadurez, pero yo no habría que rever la palabra. Para mí no es una cuestión de inmadurez, es oportunismo, pero sí demuestra poca visión estratégica. Es eso, no es inmadurez. ¿Y es una cuestión inherente al sujeto político argentino o en algún momento esto no era así y se empezó a degenerar a partir de... Claramente hubo generaciones de la Argentina o juventudes de ciertos lapsos de la Argentina 60, que discutían con mirada estratégica, estaban discutiendo un modelo de país. Yo creo que hoy no estamos discutiendo un modelo de país, que hoy lo que hablo en discusiones generales, ¿no? Obviamente nosotros hacia lo interno discutimos qué es lo que podemos hacer y hacia dónde militamos, pero lo que sí es que no hay grandes discusiones entre la militancia de hacia dónde vamos o qué podemos construir. ¿Por qué? Porque hay divisiones muy menores, ¿sí? Que son estas que van tocando este análisis simplista, que nos dividen. O sea, nos dividen y estos 12 años la barrera fue el kirchnerismo o el antikirchnerismo. Y medir en esa barrera, eso como una barrera, como una cuestión tan tajante, yo la verdad que me parece que nos ponemos techos. O sea, nosotros podemos construir con los sectores kirchneristas o con sectores que no estén integrados al kirchnerismo. O sea, no sé cuál es la barrera ahí o cuál es el problema. Porque acá no estamos discutiendo metidos dentro de un gobierno, sino lo que estamos discutiendo cómo avanzamos en la liberación de la Argentina, en la segunda y definitiva independencia, y cómo podemos lograr una unidad de la patria grande, porque acá hay un imperio que está focalizando en nuestra América y que va a avanzar acá en nuestra América. Que avanza, que mete marines, mete en Perú, mata líderes campesinos en Paraguay. Entonces acá hay algo que hay que solucionarlo y hay que ponerse a pensarlo, a problematizarlo y a prepararnos, porque esto no va a ser todo el tiempo tranquilo, todo el tiempo divino, sin ánimos de ser de tirar una nube negra sobre lo que viene, pero seamos concretos de cómo se mueve el mundo, por lo menos. La crítica de la realidad, ¿no? Tenemos que ir cerrando primero este bloque, después el programa, así que nos vamos a ir a escuchar a Felipe. Fuiste un perro compañero, querido Felipe. Pero no te acostumbres a eso. A mí me gusta viajar solo. ¿No me vas a decir que no fue bueno tener una compañía? El problema no es la compañía. ¿Entonces? Y no todos los viajes son como este, por lo menos los míos. ¿A qué te referís? Y suelen ser viajes más intensos, persecuciones. La verdadera historia de los perdedores, vos sabés. Tiros, violencia. Es como que hoy fue todo muy tranquilo. No quiero ofenderte, pero no quiero que te sorprendas. Yo sé que nos vamos a volver a encontrar. Faltó nuestro cordobés hoy acá en el aire, ¿no? Le mandamos un saludo a Juanma que seguramente está escuchando. Yo les recuerdo que esto es Felipe y los Perdedores. Ale, ¿dónde nos podés encontrar? Bueno, en las redes sociales nos puedes encontrar en Facebook, Felipe y los Perdedores, y en el Twitter, @FelipeMarlo. Además tenemos canal de YouTube y bueno, en el Facebook subimos los programas anteriores y pueden encontrar ahí y dejarnos comentarios acerca de los siguientes programas, de qué temas quieren que hablemos y esas cosas. Acercarnos a sus perdedores, ¿no? Bueno, llegamos al final del programa. De acá veo que salió 1 hora 11 minutos. Nos pudimos extender un poco más porque hoy nos salen los chicos de Hacete Escuchar, a los que les mandamos un saludo, que también están cumpliendo con su deber cívico de ir a votar. Muchas gracias, Fran, por haber venido. Fue muy interesante.
Muchachos, gracias por estar como siempre. Un gusto tenerlos de este lado. Licha, Ale, del otro lado como siempre. Gracias Víctor, el hincha de Racing. Vamos a la academia hoy que jugamos en San Juan, la semifinal. Gracias Jessy, como siempre, por estar ahí del otro lado haciendo el aguante, por editar ese laburo tan arduo que haces. Esto fue Felipe y los Perdedores y nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 14. Yo no fui, siempre escucho, yo no fui, y nadie fue, todos dicen yo no fui. Muchas cosas se están vendiendo en este gran almacén. Y alguien se fue diciendo yo no fui. Mira, no soy un tipo que protesto, pero no me jodas o te tapo el culo con esto. Juntos pusimos mucho esfuerzo y nadie sabe en qué se usó. No. Ya no se bancan, que nadie se haga cargo. Alguien se quedó con un vuelto, burro, nos hizo mal los mandados. Y a la hora de rendir, se fue diciendo yo no fui. Parece un circo, hermano. Y pasen al circo más adrenalínico del mundo. Tenemos a los payasos que están repuestos y no pueden hacer reír a nadie. Y el domador tiene miedo de meterse a la jaula del león. Yo también. No, yo no fui. 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 Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hacete escuchar, el lugar donde tu reclamo tendrá difusión. Los viernes a las 15 horas, sintoniza tu diario.